otra vez veo que hay una persona con cámara, que por favor, cámaras apagadas. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, Julio César, creo que estás con la cámara encendida, más que nada porque te veo. Entonces, nada, ahora cuando busques la opción, en la barra de herramientas vas a ver la opción de quitar la cámara. Eso es, perfecto. Bueno, y sin más, os contaros brevemente que las jornadas las realiza la Red de Innovación Rural, como se explicaba ayer, que es una de las iniciativas que están incluidas en el Convenio de Desarrollo de la Bioeconomía en las Zonas Rurales, firmado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las fundaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León, con el fin de apoyar la mejora y el emprendimiento de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y las actividades que están relacionadas o conexas a ellos, por medio de la bioeconomía y la transferencia tecnológica. Todo esto que os he contado, un poco resumido en pocas palabras, el objetivo sería identificar las necesidades de estos sectores para poder buscar soluciones innovadoras y convertirlas en oportunidades, ¿de acuerdo? Tenéis agentes de innovación en todas las provincias de Castilla y León. Luego os dejamos el link, de todas maneras con la información de todos pasaremos nuestra web. Bueno, sin más, hoy tenemos como ponentes a Ignacio de Godos, de la Escuela de Ingenierías de Soria, de la IFAB, con la ponencia Aprovechamiento Energético en Purines. Después, y nos hablará de su Live Agromobility, que se lo acaban de conceder, su live que acaba de empezar a rodar. Después tendremos a José Antonio Gonzalo, de la cooperativa Copiso, también de Soria, explicando el proyecto Live Smart Fertigation en Purines. Y por último tendremos a Eva Herrero Mayen, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, del CITA, hablándonos de su proyecto Life Arimeda, que es reducción de emisiones de amoníaco en la aplicación de fracción líquida de purín en fertirriego. Y después tendremos la ronda de preguntas. Insisto, utilizad el chat, ¿de acuerdo?, para hacernos las preguntas que consideréis. Y sin más, pues Ignacio, si quieres conectarte con la cámara y con el micro y empezar tu ponencia. Sí. Vale, Gracias. bienvenido, sí, qué bien, así no parece que hablaba sola. Por la presentación y por la introducción y, bueno, gracias por organizar este evento online tan interesante. Y, bueno, voy a empezar la ponencia ya. Vale, pues nada, quito mi cámara, mi micro y adelante. Vale. Hola, ¿me oís, verdad? Bien. Mi nombre es Ignacio de Godos Crespo. Soy profesor ayudante doctor en la Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía en el campus de Soria, que pertenece a la Universidad de Valladolid. Y lo que os voy a comentar aquí, lo que voy a exponer es una ponencia sobre aprovechamiento energético de purines y voy a presentar el proyecto Live Agromobility. Antes de nada, he querido introducir un poco cuál es la problemática de los purines de cerdo y ver cómo está el sector porcino, cómo está evolucionando para ver introducir de verdad cuál es la problemática. Entiendo que va todo bien. ¿Me estáis escuchando? ¿Alguien me puede confirmar que va todo bien? Porque... Sí, Nacho, te confirmo yo. Vale. Mira, se ve perfecta la presentación, sí. Lo único si quieres ponerla en grande. Vemos lo que es la aplicación del PowerPoint, pero no en presentación, vaya. Lo tengo lo más grande posible, no sé si hay... Vemos las diapositivas, ¿sabes? Como cuando abres la aplicación y... Pues yo en mi pantalla lo veo... Lo ves bien, ¿no? Hay otra forma, quizás si quieres puedes dejar de compartir un momentito. ¿Sí? Y otra forma de hacerlo, si compartes directamente el escritorio y lo abres desde ahí. A veces puede dar ese pequeño fallo. Vale. Quiero compartir... Mira, voy a aprovechar que tengo el micro abierto para decirle, para recordarle de las cámaras apagadas. Eso es, gracias. Vale. Y ahora si das a la presentación, ahora sí. Yo creo, ahora lo tenemos. Sí, es que a veces da ese pequeño fallo. Vale. Bueno, me vuelvo a presentar. Ignacio de Godos, profesor ayudante doctor en el campus de Soria, en la Escuela de Ingeniería de la Industria Agrícola, Forestal y de la Bioenergía. Y
bueno, os voy a comentar el proyecto Life Agromobility. Quería introducir cuál era la problemática de los purines de cerdo y ver cómo está evolucionando el sector del ganado porcino en España. Decir que, bueno, de acuerdo con los indicadores y con los censos publicados por el Ministerio de Agricultura, pues dentro de los grandes productores de la Unión Europea, España es el único país que año a año aumenta el censo porcino, que ha alcanzado recientemente los 31 millones, ha sobrepasado los 31 millones de cabezas de ganado y hay un incremento anual pues entre un 3 y un 7%. Dentro de los grandes productores, España sería el único que tiene una tendencia positiva cada año. Bueno, sabemos que esta tendencia creciente pues está impulsada sobre todo por el mercado externo. Bueno, pues a lo mejor os tenéis que ir a comer a casa, yo que sí. Hay un aumento en pues te pido un poco lejos, sí. Por favor. Para ir y venir no te da tiempo. Apagad los micrófonos, estoy oyendo una conversación privada. Oye, va a hacer teletrabajo también, turnaros, no sé, bueno, algo. Ignacio, perdona, date el micrófono, que hemos silenciado a todo el mundo. Ignacio, enciende tu micrófono, por favor. Vale. ¿Vuelvo a empezar? No es necesario, puedes continuar, sí, no te preocupes, eran un par de diapositivas, solo que al silenciar para... Estaba comentando que, bueno, la tendencia en España dentro del sector porcino es que año tras año pues el aumento de las exportaciones y sobre todo ese aumento en el mercado externo debido a las crisis de la peste porcina africana en Asia, en especial en China, pues hace que cada año esté aumentando el censo porcino, en especial lo que son las exportaciones extracomunitarias. En general, pues hay una tendencia positiva y luego dentro de Europa se observa pues, que España es de los pocos países que siguen incrementando anualmente el número de animales sacrificados y que cada vez, si se mantiene esta tendencia, vamos a tener una concentración más grande de granjas. Todo esto, pues, serían consideraciones que tendríamos que coger con los últimos informes publicados recientemente, aunque, bueno, actualmente vivimos una coyuntura de crisis y desaceleración y no sabemos cómo va a mantenerse el mercado, pero si sigue esta tendencia es previsible que tengamos un sector del porcino que siga creciendo. Ojalá. Bueno, el problema que tenemos es que hay una alta densidad de granjas, sobre todo en algunas zonas de España. Destacaría pues Cataluña, Aragón y en tercera posición Castilla y León, zonas en las cuales tenemos una alta densidad de granjas que conlleva ciertos problemas medioambientales. Sobre los problemas medioambientales que tienen los purines de cerdo, pues aquí he puesto los principales. Gases de efecto invernadero, esas emisiones que surgen desde las balsas. Tendríamos también emisiones de amoníaco, contaminación de aguas subterráneas y eutrofización. Aquí, en este proyecto, nos vamos a centrar sobre todo en el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otros problemas como la contaminación de aguas subterráneas y eutrofización entendemos que también son importantes, pero que serían problemas que en realidad están un poco compartidos también con el exceso de uso de fertilizantes sintéticos. Bueno, esto de las emisiones de los gases de efecto invernadero, para ver un poco y presentar un poco cuál es este problema, pues aquí presento lo que sería la contribución de los estiércoles, de los purines de todas las actividades ganaderas en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, lo que vemos aquí en esta gráfica circular, pues la agricultura contribuye con un 10,6%. Eso quiere decir que un 10,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero le corresponden al sector agrícola. Vemos como que la energía pues, es casi todo, un 75%. En esa energía hay que considerar que ahí va incluido también el transporte y todo el consumo de combustibles fósiles para la movilidad. Pero bueno, diríamos que la agricultura contribuye notablemente, de acuerdo con este inventario, con un 10,6%. Y dentro de los posibles impactos, es decir, dentro de la agricultura, lo que nos dice este inventario es que fundamentalmente serían
3 tipos de actividades: la fermentación entérica, los suelos agrícolas y la gestión de estiércoles, los que hacen esa contribución de emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto, lo que nos interesa aquí sería la gestión de estiércoles, que viene representado en una gráfica de seguimiento anual. Durante los últimos casi 20 años vemos que la gestión de estiércoles contribuye, sería la zona de color verde, con un 25% de todas las emisiones dentro de la agricultura. Eso hace un total de un 2,5% del total, ¿de acuerdo? Un 2,5% total de las emisiones de gases de efecto invernadero de España sería debidas a la gestión de estiércol de acuerdo con estos inventarios. Lo que nos dicen los estudios es que fundamentalmente esas emisiones provienen de las balsas de contención y serían los gases metano, óxido nitroso y CO2 que se emiten desde las balsas de contención. Bueno, con este escenario lo que hicimos fue presentar en el programa LIFE, Acción por el Clima, es decir, una convocatoria de proyectos europeos promovida por la Comisión Europea, en la cual se financian iniciativas para mitigar todo lo que sería calentamiento global y emisiones de efecto invernadero. Estos proyectos, durante los últimos 6 años, han contribuido, pues han financiado proyectos de economía descarbonizada, proyectos de legislación y cualquier tipo de mejoras medioambientales y sobre cambio climático. El proyecto, las convocatorias LIFE tienen como 3 áreas de desarrollo, que serían proyectos destinados a la mitigación, a la adaptación y proyectos de gobernanza e información. Dentro de esta convocatoria nosotros presentamos un proyecto que está basado en el uso de digestión anaerobia, una tecnología bien conocida, la tecnología de la producción del biogás, que de alguna forma sería hacer de una forma controlada aquello que ocurre en las balsas de contención, fomentarlo dentro de digestores y hacer que la materia orgánica se vaya degradando, vaya pasando de más compleja a menos compleja con un proceso biológico que en sí ocurre de forma espontánea, pues nosotros lo fomentaríamos dentro de digestores orgánicos, digestores en los cuales están cubiertos y sin posibilidad de escape, y la materia orgánica se iría degradando hasta formar lo que llamamos biogás. Ese biogás sería una mezcla de los gases metano, CO2 y otros componentes más minoritarios. Bueno, ¿cuándo se aplica digestión anaerobia a los purines de cerdo? Bueno, hay distintas opciones y de acuerdo pues, con las recomendaciones y guías técnicas, por ejemplo, está publicada ya hace unos cuantos años, pues la digestión anaerobia dentro de la gestión de los purines aparece siempre y cuando tengamos una demanda energética. Básicamente, estas recomendaciones, estas guías de gestión, nos dicen que lo primero que tenemos que hacer con los purines de cerdo es minimizar su volumen, pues porque fundamentalmente sabemos que son agua, tiene un contenido de agua muy grande. Lo primero sería reducir el volumen, luego preguntarnos si hay un excedente de nitrógeno. En caso de que no haya excedente de nitrógeno, la pregunta sería esa: ¿hay una demanda energética? En caso de que haya demanda energética, pues nos aparece la digestión anaerobia como una opción. Y en función de si el transporte y aplicación es asumible, pues tendríamos separación de fases o no, pero siempre que y cuando hayamos contestado que sí a la demanda energética, haríamos digestión anaerobia. En caso de excedente de nitrógeno, pues tendríamos la opción de contratar a un gestor autorizado. Si nos sale demasiado caro, diríamos que no. Y tendríamos otra vez la misma pregunta: ¿hay demanda energética? En el caso de que sí, usaríamos digestión anaerobia para producir ese biogás y hacer cierto aprovechamiento. Luego había otras opciones, bueno, en caso de no haber demanda energética o que no sea asumible la exportación de nitrógeno, habría otras posibilidades como la separación de nitrógeno y concentración, que creo que fue objeto de debate en la sesión de ayer y no voy a entrar a discutir. Lo que nos importa de esta propuesta de árbol de decisiones es que siempre que tengamos la pregunta de ¿existe una demanda energética?, es decir, si la granja o la explotación demanda energía, pues sería interesante utilizar digestión anaerobia. Las distintas formas de utilizar el aprovechamiento energético del biogás vienen aquí en esta figura. Tradicionalmente, pues las más clásicas sería calor, quemar ese biogás en una caldera para suministrar calor, quemarlo en motores de cogeneración para hacer calor y electricidad, y tendríamos otras opciones como inyección en red o combustible en automoción. Lo que voy a hablar aquí es simplemente de nuestra opción, que sería el combustible en automoción, y la opción dominante hasta la fecha, que ha sido pues, la cogeneración para producir electricidad y calor.
Existen otras vías de valorización, como serían las celdas de combustible o utilizar el biogás para la producción de productos de alto valor añadido, de los cuales pues, están en fases más tempranas de la investigación y no existen todavía que yo conozca a escala industrial. Bueno, voy a centrarme primero en la opción clásica, que sería la cogeneración. Voy a presentarla y luego voy a decir por qué sería una opción más favorable el uso de combustible en la automoción desde biogás, que es la opción que hemos presentado en el Life Agromobility. Voy a poner un ejemplo de lo que se hizo durante muchos años en los sistemas de cogeneración, que eran sistemas centralizados. He puesto un ejemplo aquí. Si imaginamos que tenemos 10 granjas de porcino, de cebo, con un total de 30.000 cabezas de ganado, todo el purín que considerando un balance anual, todo el purín que se produce en esas 10 granjas, podría llevarse, y de hecho esto creo que todavía se sigue haciendo, pero se hizo intensivamente durante el periodo que pongo aquí, del 2000 al 2012, se llevaba a esos sistemas centralizados, se colectaba todo ese purín, se producía biogás en los digestores, se quema en motores de cogeneración que nos producen energía térmica que se utiliza para el secado, es decir, se fabrica una enmienda sólida, se aprovecha ese calor para hacer secado y por otra parte pues hay una producción de electricidad que si se vende a red se contribuye se hace un aporte económico. Por otra parte, pues el digestato, una vez digerido, sigue un tratamiento biológico, en algunas ocasiones con fangos activados, para la eliminación de nitrógeno y materia orgánica. Y todo el beneficio de esta opción radica precisamente en la venta de electricidad. Hoy en día esta opción no es tan favorable. Voy a poner aquí por qué, o más bien mi opinión de por qué esta opción no es tan favorable. También decir que durante algunos años este tipo de instalaciones no solo quemaban biogás, sino que también quemaban gas natural de origen fósil y se acogían también al sistema de primas, bonificaciones de la electricidad, lo cual lo convertía en una opción, a mi entender, menos sostenible. Vale, en la actual coyuntura energética, es decir, el actual marco regulatorio de las energías renovables, muy recientemente regulado por esta orden, pone una situación un poco mala para esta opción de cogeneración. Esto, ya digo, es un poco una opinión mía y será posiblemente discutible. De acuerdo con esta orden, las instalaciones de cogeneración con biogás no pueden estar todo el año acogiéndose al sistema de retribuciones, es decir, de primas, solo 4.235 horas al año cuando los digestores, es decir, si tenemos un digestor anaerobio, va a operar todas las horas del año. Aproximadamente menos de la mitad de las horas de operación de los motores de cogeneración podrían acogerse al sistema de retribuciones. Eso es unas condiciones muy desfavorables respecto a otras energías renovables, que pueden estar casi todo el año, casi entre 6.000 y 7.000 horas anuales para otro tipo de energías renovables como fotovoltaica, eólica. Además, lo que nos dice esta regulación es que solo se pueden acoger a las retribuciones pues, las instalaciones nuevas. Las nuevas no, las antiguas, las que estén inscritas en un régimen especial desde 2007 y las instalaciones nuevas que se generan a partir de ahora, en principio, no podrían acogerse a ese sistema de retribuciones. En resumen, luego, ¿cómo se paga la energía? Estos son unos valores que son unas horquillas muy, muy variables, porque de acuerdo con lo que he consultado, esto depende mucho de las instalaciones, que son muy específicas, pero en general he encontrado unos valores que los que nos dices que actualmente las instalaciones de cogeneración con biogás, pues el precio de venta estaría entre 15 y 20 euros el megavatio, cuando otras energías renovables pueden conseguir el doble o incluso más, entre 30 y 40 euros por megavatio. Esto, ya digo, es tremendamente variable, pero según las fuentes que he consultado, al parecer la cogeneración tiene unos precios de venta muy malos y las oportunidades de hacer dinero respecto a otras energías renovables parecen muy difíciles. Aún más, otra de los inconvenientes que encontramos con los sistemas de cogeneración es el precio de la instalación. Lo que os muestro aquí es un poco cómo ha evolucionado el precio de instalación medido a través de una serie de indicadores, cuánto nos cuesta la instalación y mantenimiento de distintas fuentes de energía renovable y cómo ha cambiado desde el año 2005 hasta el año 2019. Bueno, lo que vemos es que el biogás se ha mantenido, es decir, cuesta lo mismo instalar y mantener una instalación de cogeneración
y por otra parte, pues otras fuentes de energía renovables como la eólica y la solar han caído. En especial, pues la solar fotovoltaica ha caído dramáticamente y es mucho más barato. Esto lo que nos quiere decir que en los próximos años va a haber mucha generación de electricidad a partir de viento y sol, y eso es unas condiciones muy desfavorables para el biogás. Vale, con este escenario, lo que nosotros hemos planteado, creemos que el biogás es mucho más útil utilizarlo en vehículos y usarlo como combustible de automoción, y es lo que hemos presentado en el proyecto Life Agromobility. Nuestra idea es hacer un sistema descentralizado. Aquí pongo el ejemplo, solo para una granja. Antes, cuando expliqué el sistema centralizado y cogeneración, eran 10 granjas. Ahora nos reducimos a una sola, 3.000 cabezas. Y bueno, aquí están los números de todo el biogás que se generaría. Y aproximadamente lo que tenemos, pues, considerando valores medios, tendríamos 124.000 metros cúbicos de biogás al año, y lo que necesitamos es una separación. Si queremos utilizar ese biogás en vehículos, necesitamos quedarnos solo con el metano y quitar la componente no energética, que sería el CO2. Vale, para eso se necesitan unos sistemas de upgrading, que serían los sistemas de enriquecimiento, que permiten esta separación de CO2 y metano. ¿Cuánto supone este metano? Aproximadamente unos cálculos considerando los rendimientos de consumo de los vehículos CNG, vehículos de gas natural comprimido. Una granja de 3.000 cabezas nos podría suministrar anualmente combustible para 50 vehículos CNG tipo turismo. Unos datos preliminares que nos han ayudado a plantear cómo de viable es esta opción. Vale, entonces, si volvemos al esquema antes del árbol de decisiones, cuando se hace digestión anaerobia en las granjas, tendríamos que la demanda energética, si consideramos que la energía se exporta para vehículos, que pueden ser vehículos agrícolas, los cálculos que he puesto antes eran en base a turismos, pero perfectamente existen camiones, tractores, CNG. Esa pregunta de la demanda energética, pues digamos, siempre tendríamos cierta demanda energética, porque en el ámbito rural siempre habrá vehículos que vayan a gastar importantes cantidades de combustible. Y existen los vehículos CNG que podrían usar ese biogás, ese biometano. La transformación de biogás a biometano viene a ser lo que se representa aquí. El biogás, pues, es esa mezcla de metano, CO2, otros gases, vapor de agua, ácido sulfídrico, amoníaco, y lo que necesitamos es hacer un enriquecimiento, que básicamente un 90% de ese biogás sea metano y que las trazas que nos queden sean CO2 o gases inertes como nitrógeno y oxígeno. Todo lo demás se tiene que eliminar. En resumen, hay que eliminar casi todo el CO2 y hay que eliminar el vapor de agua, el H2S, el amoníaco. Existen distintas tecnologías para hacer esto. No voy a entrar en detalle en cómo es cada una. Son tecnologías comerciales, se llaman lavado con agua, con solventes orgánicos, lavado químico, separación por presurización, existen comercialmente, y todas ellas tienen un inconveniente, es que son bastante caras. El problema y la limitación aquí consiste precisamente en el precio de esas tecnologías. Lo que representa esta gráfica sería el coste de inversión por cada metro cúbico generado y hora. Las distintas tecnologías que existen comercialmente vienen representadas aquí. De acuerdo con este estudio, lo que se ve es que todas ellas son tremendamente caras en las escalas pequeñas. Necesitaríamos irnos hasta unidades muy grandes que procesen más de 1.000 metros cúbicos hora para que estas unidades sean rentables. Si situamos aquí lo que sería nuestro ejemplo de granja de cerdo, de porcino, tendríamos unos caudales de entre 10 y 20 metros cúbicos hora, es decir, estaríamos en la franja más cara, es decir, esas instalaciones convencionales de upgrading, de enriquecimiento y de producción de biometano serían realmente caras. ¿Esto por qué es? Bueno, en principio los sistemas de upgrading están diseñados, estos sistemas están diseñados para grandes instalaciones productoras de biogás, centros de tratamiento de residuos, enormes depuradoras, en las cuales los costes son asumibles. Con este escenario lo que necesitamos es sistemas de enriquecimiento o upgrading que nos generen el biometano, que nos hagan esto que hemos mostrado aquí, que nos eliminen el CO2 y los otros componentes de una forma barata y económica, y eso es lo que hemos propuesto en el proyecto Life Agromobility. Bueno, primeramente hemos propuesto un proceso de digestión anaerobia barato y económico, que es lo que llamamos digestores de bajo coste. Es lo que veis en esta fotografía de aquí, sería una modificación de las propias balsas de convección. Crear
una impermeabilización, aislarlos de la atmósfera y recoger el biogás, darle un sistema de termostatación y hacer unos digestores con un coste lo más bajo posible. Si es posible simplemente modificar las balsas de contención, mucho mejor. Y por otra parte tenemos un sistema de enriquecimiento, de generación del biometano, también muy económico y de low cost, que está basado en microalgas. Es lo que se ve en esta imagen. Esto es una balsa de crecimiento de microalgas y lo que se hace es que en esta balsa, con la luz del sol, crecen microalgas. No son cepas específicas de microalgas, no son microorganismos particulares, son los mismos microorganismos que generan los episodios de eutrofización. Es decir, cuando un lago, un río se pone verde porque ha habido una descarga de materia orgánica, crecen espontáneamente microalgas. Ese proceso espontáneo que ocurre en la eutrofización lo hacemos de una forma controlada en unas balsas que tienen cierta agitación y se alimentan con los propios digestatos. Es decir, el purín, una vez que se ha fabricado el biogás, esos digestatos se utilizan como medio de cultivo de las microalgas. Aportan nitrógeno, fósforo y carbono para el crecimiento de las microalgas. El sistema de upgrading consiste en que el biogás que se ha generado en los digestores se intercambia en una columna de intercambio, que no es otra cosa que una columna en la cual, por una parte, se burbujea biogás y por otra se bombea el líquido verde, el líquido que contiene las microalgas. Por una combinación de fenómenos físicos, químicos y biológicos, el CO2 se solubiliza mucho más, el ácido sulfídrico se solubiliza mucho más, pasa a disolverse en el líquido que contiene las microalgas y en la parte superior de la columna obtendríamos un biogás enriquecido en metano, tendríamos ese biometano. Vale, esto es solo un ejemplo del rendimiento que tiene este sistema. Si se opera bien, y tenemos unos conceptos de cómo se opera porque llevamos ya años trabajando en esto, se puede conseguir hasta un 95% de metano en el biogás, que es compatible con el uso de vehículos o inyección en red. Nuestro objetivo es el uso en vehículos, pero sabemos que si estos sistemas bien operados pueden utilizarse también para la inyección en red. El resto, lo que no es metano, serían trazas. Ese otro 5% que quedaría del gas, de composición del biogás, pues serían trazas de CO2, oxígeno, nitrógeno y posiblemente algunas pequeñas trazas de ácido sulfídrico. Vale, esta idea ha sido ensayada previamente, es decir, en el proyecto AgroMobility lo vamos a hacer en una gran escala, pero durante los últimos 8 o 9 años se ha ensayado en distintas fases de laboratorio, 120 litros, 180 litros y en los últimos 3 años se ensayó en una escala real, en un proyecto europeo, en un reactor de 500 metros cuadrados, es lo que sería una escala de demostración. Es decir, tenemos la información válida y sabemos más o menos cómo funciona para tener seguridad en que podemos conseguir ese 95% de metano si operamos correctamente las balsas. Después de la producción de biometano habría una fase de afino, que ya son procesos físico-químicos en los cuales pues, hay que eliminar unos componentes minoritarios, vapor de agua, H2S. Sería que el biometano pasaría por una serie de absorbentes que eliminarían las trazas, gases corrosivos como el ácido sulfídrico y la presencia de vapor de agua que tendría que eliminarse. Después de eso solo quedaría comprimirlo y iría a una gasinera, que no es otra cosa que un sistema de distribución, y dentro del proyecto Life AgroMobility se plantea usar 2 vehículos. Es decir, la demostración que queremos crear contempla la compra-adquisición de 2 vehículos CNG que se operarán durante la vida del proyecto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el proyecto Life AgroMobility? Aquí presento a los socios. El coordinador del proyecto es la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido quien presentó la iniciativa y quien coordina todas las actividades. Nosotros, la Universidad de Valladolid, a través de la Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía, nos encargamos de las tareas del enriquecimiento del biogás, lo que sería la operación el diseño y operación del sistema de upgrading. Tenemos a la compañía Everis, que se dedicará también al sistema de upgrading y a la fabricación de los digestores de bajo coste. Contamos con la colaboración de la cooperativa Copiso, que va a poner la granja y la instalación y van a ser usuarios finales de los vehículos de CNG. Y luego tenemos la colaboración de 2 asociaciones especializadas en el uso de biometano, que nos ayudarán con aspectos normativos y actividades de difusión,
y también contamos con la colaboración del Ente Regional de la Energía de Castilla y León, que también colaborará en tareas de difusión y aspectos normativos y formales. Quiero resumir un poco el proyecto. No hemos arrancado todavía, el proyecto arranca en octubre de este año, será cuando comiencen las actividades, y dado que el programa LIFE lo que nos pedía es pues, acciones destinadas a la mitigación de gases de efecto invernadero, resumo aquí un poco los indicadores, es decir, lo que podemos conseguir con este proyecto. En un balance anual, la planta de demostración que se quiere generar trataría 2.100 metros cúbicos de purina al año, y los ahorros de emisiones serían los que figuran aquí. Anualmente se ahorrarían 730 toneladas de CO2 equivalente, de las cuales casi todas, 617, corresponden a la gestión del purín. Simplemente por el uso de digestores en vez de basas de contención, ahí tendríamos un ahorro muy importante de emisiones. Por otra parte, también hay un ahorro de emisiones, ya que hay una sustitución de combustibles fósiles por el biometano, serían 83 toneladas equivalente al año. Y finalmente, no lo he comentado antes, pero la biomasa de microalgas que se genera durante el proceso de upgrading se puede utilizar como fertilizantes, y tendríamos un ahorro adicional de 30 toneladas de CO2 equivalente que podríamos ahorrar por evitar el uso de fertilizantes sintéticos. La ubicación del proyecto es, como he dicho antes, en una granja que pertenece a la cooperativa Copiso, que está en Viana de Duero, en la provincia de Soria. El proyecto tiene una duración total de 3 años y un presupuesto de más de 2,2 millones de euros. Bueno, con esto he acabado. Gracias por su atención y nada, quería agradecer a la Red de Innovación Rural por la oportunidad para presentar el proyecto, y no tengo nada más que decir. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que yo no sé cómo se habrán quedado los asistentes. Yo estoy asombrada, de verdad. O sea, me parece un proyecto buenísimo. Y además muy contenta de que salga de Soria también, ¿no? Que no se note que estamos desde Soria emitiendo. Bueno, pues luego tenemos algunas preguntas, pero las haremos al final de la jornada, ¿de acuerdo? Todas juntas. Sí, Entonces, he escuchado durante la presentación algunos... bueno, imagino que son las preguntas que se están haciendo en el chat, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, vale, las que... Dime, sí, perdona. Dejo de compartir y... Vale. Vale, perfecto. Pues nada, solo agradecerte y desear sobre todo muchísima suerte con este proyecto, que tiene una pintaza, de verdad. Yo me he quedado sorprendida con la presentación, ¿eh? Estoy gratamente sorprendida, sí. Bueno, y sin más, pues pasamos a José Antonio, si te parece, que es por parte de la cooperativa Copiso, ¿no? También socio de este live nuevo de Agromobility, pero en este caso José Antonio nos viene a explicar el Life Smart Fertigation, ¿de acuerdo? Que mira, ahí tenemos a José Antonio. Y Ignacio, lo único es tu cámara, y eso es. Perfecto, gracias. Y un segundín, José Antonio, sí, que tenemos a otra persona que no ha apagado su cámara, ¿de acuerdo? A ver si... que es Jesús Martín, a ver si puede apagar. Eso es, perfecto, gracias. Bueno, José Antonio, pues cuando quieras. Ahora vemos tu presentación. Eso es, perfecto, ¿no? Se ve perfecto, sí. Vale. Cuando quieras empiezas y nada, yo voy a apagar también mi cámara y mi micro para dejarte hueco. Hola, buenos días a todos. Soy José Antonio Gonzalo. Soy ingeniero agrónomo y trabajo en la cooperativa Copiso como director de cultivos. En primer lugar, dar las gracias a la Red de Innovación Rural por dejarnos explicar el proyecto LIFE que hemos terminado este año. Todavía no lo hemos terminado. Y bueno, a raíz de este proyecto empezamos el de Agromobility, que es un poco continuación de este y otra manera de tratar el purín que generamos en nuestras granjas. Nosotros, sobre todo, la filosofía de la empresa es una conciencia social, no contaminar y una economía circular de todo lo que hacemos. Nosotros somos una empresa que en general que producimos cerdos, hacemos agricultura, producimos pienso, vendemos la carne, etc. Tratamos de cerrar el círculo y todo el proyecto LIFE Smart Fertigation se basa en eso, en cerrar
el círculo en todo lo que hacemos y no dejar nada ni a nadie en el camino. Si veis el proyecto, lo forman 10 socios. Al ser un proyecto LIFE es importante que participen socios de otros países. En este caso los 10 socios son Pural, Purines Almazán, la Comunidad de Regantes de Almazán, Bosman Holanda y Bosman Alemania. Bosman es una empresa especializada en tratamiento de aguas residuales y bombas de riego. Luego Dorsep, que es la parte especializada en secado de materia orgánica. TecBio y Transfer, que digamos TecBio es una empresa española que se dedica al tratamiento de purines y aguas residuales en depuradoras, y Transfer es la consultora que nos ha llevado el tema de papeleo en la Unión Europea. El objetivo del proyecto al final era disminuir los costes productivos y sobre todo medioambientales de todos los ganaderos y agricultores de Almazán mediante la fertilización de purín. Digamos, en líneas generales, el proyecto consistía en Almazán hay una planta muy grande que concentra todo el purín de los ganaderos de Almazán. En esta planta también tienen un rendering donde se meten cadáveres animales, materiales de categoría 2. Tienen un digestor donde se mezcla el purín con estos materiales, se produce el gas que ha explicado Ignacio. Con este gas se produce calor y este calor lo utilizábamos para el secado de la parte sólida del purín. En cuanto a la parte líquida, la idea del proyecto, y es la parte principal del proyecto, se trataba de tratar de inyectar esta parte líquida en los sistemas de riego de la Comunidad de Regantes de Almazán. El problema es que esta parte líquida siempre lleva sólidos en suspensión y daba problemas en las tuberías, etc. Ya sabéis que ahora todo el riego que se hace en los nuevos sistemas de regadío no se utiliza riego a manta, todo es con riego por aspersores, pivot, goteos, etc. Y el objetivo era conseguir un líquido tan bueno que no diera problemas en estos sistemas y además que aprovechara los nutrientes que tiene para la producción agrícola. Es el objetivo general. Luego, a lo largo del proyecto, que ha durado 5 años, han surgido muchos problemas que ahora os iré explicando y hemos tenido que adaptarnos. Como veis, Copiso es una empresa que gestionaba en 1995 unos 40.000 cerdos y a día de hoy estamos en más de 1 millón de cerdos. También gestionamos unas 125.000 hectáreas de cereal. Entonces, digamos que nosotros el problema del purín para aplicarlo directamente en las tierras no lo tenemos, pero vemos que en el futuro sí que puede haber un exceso de purín frente a la superficie, ya que los cerdos siguen aumentando y la superficie siempre, digamos que es la misma. A día de hoy, ese problema en Castilla y León o digamos en nuestra provincia, en Soria, no existe, ya que la superficie agrícola es 15 veces mayor que el volumen de purín que producimos. Si veis, bueno, esto es la base del proyecto. Nosotros producimos cerdos que producen purín. Este purín se lleva a las tierras mediante cubas. Lo que se hace actualmente es mediante aplicación directa. Se producen cereales. Con estos cereales lo llevamos a la fábrica de piensos. Con este pienso alimentamos a los animales y empezamos otra vez el ciclo. El proyecto lo planteamos para hacerlo en la planta de Purines Almazán, que es una planta que gestiona 36.000 toneladas de purín de cerdos de la zona y 5.000 toneladas de material de categoría 2, tanto como cadáveres de animales, etc. Total gestiona unos 42.000 toneladas de producto. Es la planta de Almazán. Aquí, digamos, está la balsa donde llega todo el purín de los diferentes ganaderos de la zona.
Detrás está la planta de rendering donde se transforman los cadáveres, se saca la grasa de los cadáveres y estos cadáveres junto con el purín van a este digestor, que en este digestor es donde se produce la fermentación y se obtiene el gas, que es el gas que utilizaríamos para el proyecto. Es el digestor y la zona de almacenamiento del gas. Después, la parte líquida que hemos obtenido al hacer la reacción la llevaríamos al campo, a unos depósitos que hay en el campo, y desde el campo lo aplicaríamos en los cultivos en los momentos en que el cultivo necesita la demanda de nutrientes. Esta es otra foto de la planta. Y os pongo, en mitad del proyecto, en el segundo año, lo que nos pasó es que en la planta de Purines Almazán, el grupo empresarial, que son un grupo muy grande que tiene plantas por todo el mundo, pues entró en concurso de acreedores una parte de la empresa y una era la de Purines Almazán. Entonces tuvimos que decidir entre parar el proyecto o readaptarnos. Y haciendo un estudio entre todos los socios vimos que esto era un proyecto para hacerlo a gran escala y que por qué no lo podíamos hacer, llevarlo a granjas y hacer el mismo proceso a nivel de, digamos, de granjas pequeñas, no concentrar todo el purín en una macrobalsa, etcétera, etcétera. Entonces decidimos llevarlo a una explotación porcina normal, a un cebadero, y allí hacer todo el proceso. Y en vez de hacer digestato, trataríamos de hacer el proceso directamente con purín tal cual, sin tratar. Hicimos pruebas con digestato que teníamos en la planta para ver si el sistema funcionaba igual y vimos que no había ninguna diferencia entre hacerlo con purín o con digestato. Lo llevamos a una planta, la planta de Baniel, donde vamos a seguir con el proyecto Agromobility, y lo que hicimos en la planta, lo que está de verde es lo que ya existía, que es la balsa de purín, y generamos una serie de instalaciones. Montamos 3 balsas para las diferentes fases del purín según lo íbamos tratando. La más grande es el producto final, luego la más pequeña es la primera, donde separábamos mecánicamente el sólido del líquido, y la tercera mediante un proceso químico. Ahora os voy explicando cada fase. Si veis, esta es la planta, en la parte de la derecha está la primera balsa, luego pasa por una máquina de separación sólido-líquido, posteriormente una de almacenamiento, detrás va un filtro, Flucifilter, y detrás el producto final. Aquí es como viene el purín en la primera fase, directamente de la granja. Aplicamos con este separador sólido-líquido, ya separábamos bastante parte sólida, quitábamos los pelos de los animales que van en el purín, etcétera. Y obteníamos una parte sólida y una líquida con mucho contenido de parte sólida. La segunda fase, con esta máquina de aquí y aplicando unos floculantes y unos coagulantes, conseguíamos separar en la mayoría la parte sólida de la líquida. Esta máquina. Si veis aquí la parte sólida cómo sale y la parte líquida es esta. Aquí si veis la botella más oscura es el purín después de separarle mecánicamente la sólida de la líquida. La probeta del medio ya le hemos quitado bastante parte de materia orgánica y la tercera botella es después de pasar de esta máquina. Ahí ya no se ve materia flotando en la botella, pero sí que hay en disolución muchas partículas. Para aplicación en aspersores normales y funciona, no nos da ningún problema, con un filtro de arena sujeta las partículas en suspensión y no hemos tenido ningún problema. En una finca de maíz hicimos las pruebas y funcionan perfectamente, pero para el sistema de pivot, goteos, aspersores pequeños, etcétera, todavía nos seguían dando problemas de obstrucción. Entonces, introdujimos un prototipo de una máquina que era un fluid filter, que de la empresa Bosman, que se dedican a esto, al tratamiento de aguas residuales, que consiste, si lo veis, este es el aparato y consiste en hacer pasar la parte líquida
a través de este material filtrante, que son unas esponjitas que pasan por el filtro y por este filtro, por la parte de abajo entra el líquido sucio y digamos que por la parte de arriba ya sale el líquido, el producto final. Es un proceso constante, no hay que estar parando a limpiarlo, él solo se autolimpiaba, etc. Si veis el filtro, cómo funciona, con la parte sólida, con las partículas por abajo, pasan a través de las esponjas estas y salía el líquido. Y este es el producto final que obteníamos ya apto para aplicar a través de los sistemas de riego. Lo hemos probado en diferentes sistemas y en ningún caso nos ha dado ningún tipo de problema. Sí que decir que la concentración en nutrientes de este producto, digamos que lleva el 1,3, 1,4% de nitrógeno, el 1% un poquito menos de fósforo y poco potasio. Hicimos comparativas en purín tratado directamente, en digestato que trajimos de la planta para ver si había diferencias y análisis de las unidades fertilizantes que tenía. Y digamos que el digestato tiene un poco más de fósforo que el purín, pero bueno, la diferencia no era muy grande. Luego se lo trasladábamos con camiones directamente a las fincas de riego y hicimos ensayos en diferentes cultivos. En el primer cultivo en el que hicimos el ensayo fue en el cultivo de girasol, en el que aplicamos en la parcela abonado en fondo, un abonado normal que se aplica. Luego hicimos una aplicación cuando el girasol necesita más nitrógeno, de 27 metros cúbicos por hectárea, que al final, traducido a números, es una aplicación de 35 kilos de nitrógeno por hectárea. Se hizo un muestreo de suelo antes de la aplicación, otro muestreo de suelo al final de la cosecha para ver las pérdidas de nitrógeno y digamos que no se acumulaba nitrógeno en el suelo. Los resultados, aquí vemos la aplicación. Sí que tenemos que decir que la gran ventaja, una ventaja muy importante, es la desolorización, es decir, este líquido no huele nada. De hecho, esta finca estaba a 10 metros, a 20 metros de un pueblo y los vecinos del pueblo, ninguno se dio cuenta que estábamos aplicando este líquido tratado, porque el olor es inexistente. Aquí, ahí ves el depósito, aquí las casas de los pueblos empiezan ahí, del pueblo, y vamos, ningún tipo de olor. Dados que obtuvimos, hicimos, digamos, 6 sectores de riego, en 3 aplicamos el líquido y en 2 lo dejamos de testigo. La diferencia, la producción, digamos, en las que no habíamos aplicado fue de 1.200 kilos frente a 2.100 en la parte aplicado, con esos 35 kilos de nitrógeno. Es poco nitrógeno que aplicamos, pero que sí se aplica justo en el momento exacto, digamos, que la planta tiene más demanda. Por eso creemos que el incremento de producción es tan grande. El contenido de grasa de este girasol no es significativo. Uno es 48 y otro 49, vamos, que no hay diferencia significativa en el contenido de aceite en el girasol obtenido. Hicimos otra prueba en cultivo de cebada, en variedad Lucía, en el que aplicamos cuando se sembró abonado de fondo. Se hizo una cobertura con 250 kilos de un producto que se llama nitrazufre, que es nitrógeno al 26%. Y luego hicimos una aplicación de otro camión de líquido con 37 kilos de nitrógeno por hectárea, aplicado en la fecha, el 18/5, que es cuando el cultivo tiene una demanda importante de nitrógeno. Aquí vemos fotos de la aplicación. Fotos de la aplicación, aquí en el momento en que otro momento en el que se estuvo aplicando. Aquí vemos los resultados. Las amarillas son los sectores de riego en los que aplicamos solo agua con el producto tratado y en los azules solo agua.
La media de la producción fue 5.400 frente a 6.400. Un aumento de producción significativo. Hicimos otra prueba en otro pueblo, cerca de otro pueblo, en Maniel, cerca de la granja donde lo tenemos, con cultivo de colza, en el que aquí a simple vista se veía el aumento de producción. Digamos que los componentes, tanto el nitrógeno como algo de azufre, un poco de materia orgánica, se veían incrementos de producción casi a simple vista. En el girasol y en la cebada hubo que pesar y hacerlo a través de la báscula para ver algo relevante, pero en la colza se veía muy bien. Lo cosechamos también por sectores, lo pesábamos y vemos los rendimientos. En las azul claro fueron los 3 sectores donde solo aplicamos agua, y en los otros 3 sectores morados aplicamos el producto, 3.300 kilos frente a 4.800 kilos de producción. Pruebas directamente aquí en alfalfa de purín tratado directamente con la cuba para ver los resultados. También se vio un incremento de producción, pero claro, aquí es alfalfa con purín frente a agua solo. Entonces el incremento de producción fue importante. Hicimos más pruebas en otros cultivos, como en avena. Si veis aquí la diferencia, la parte, digamos, de abajo de la foto lleva producto y la parte del fondo es solo agua, y a simple vista ya se ve la diferencia. Aquí no hicimos pesos porque los sectores de riego van de forma transversal y la empacadora, cuando empacó, va de forma horizontal y se mezclaban, pero a simple vista y luego en el volumen de forraje era muy, muy evidente. Ahí se ve al fondo la parte, digamos, donde están los chopos, hay una zona tratada con producto, y la parte de acá que está más clarita, solo con riego. El maíz hicimos también la prueba, aquí lo hicimos sin pasar por el Fluxifilter para ver si con solo la separación sólido-líquido a través de floculantes y coagulantes funcionaba, y tampoco tuvimos ningún problema. ¿Veis? Está regando con el producto, que se ve un poco más oscuro, y no daba ningún problema. Pruebas en goteos en una finca que tenemos experimental con chopo para la producción de biomasa, y que esta biomasa la utilizamos para alimentar las calderas de las granjas y de la fábrica de piensos para peletizar, y el producto tampoco generó ningún problema. En chopo es muy difícil de medir en un año el aumento de producción porque son cultivos de ciclo muy largo y no se ve en un año el aumento de producción. Lo seguiremos haciendo durante varios años, aunque se haya acabado el proyecto, para ver la respuesta al producto. Luego, con la parte sólida, se suponía que íbamos a obtener un gas en la planta de Pural, que con ese gas íbamos a calentar un secador, y a través de este secador pasaba la parte sólida, que luego la transformábamos en pellet y la vendíamos como fertilizantes. Como la parte de Pural se vino abajo, tuvimos que montar esta instalación en una empresa que ya se dedica a hacer pellet, y el gas lo tuvimos que comprar gas para que funcionara el secador. Esto es un poco ya una parte secundaria del proyecto, pero bueno. Si veis, aquí es donde montamos, este es el secador, la bombona donde almacenábamos el gas, y esta es otra vista del secador, y aquí es lo que obteníamos, la parte seca que pasaba a través del secador. Estas son imágenes del secador, entra aire caliente por abajo y va secando la parte sólida del purín. Obteníamos esta parte y luego al final lo peletizábamos, y este es el producto final que obteníamos. Vendemos a los agricultores y es un producto que por sí solo sí que tiene una gran cantidad de demanda por los agricultores. Lo aplican con las abonadoras y el aumento de producción cuando lo aplican es importante. Este producto sí que tiene un valor añadido importante. Y bueno, aquí viene la capacidad de secado del secadero. 9-10 toneladas al día, una necesidad de calores importantes, pero bueno, esto sí que tendría sentido donde tenemos un exceso de gas.
montarlo solo para comprar gas y secar no tiene ninguna viabilidad económica. Si vemos los nutrientes de la fracción sólida, tiene el 1,3% de fósforo, el 2,5% de nitrógeno y de potasio el 1% más o menos. Muchas gracias por vuestra atención y recordar economía circular para que el de arriba suba, todos los de abajo tenemos que colaborar. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Vale. Sí, muchas gracias. La verdad es que estáis presentando unos proyectos muy interesantes y se ve claramente por dónde van a ir los tiros, ¿no? O sea, al final es la línea en la que hay que ir trabajando, está claro. Bueno, pues luego te recuperamos para la ronda de preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, antes de presentar a Eva, voy a hacer un pequeño inciso por el tema del cuestionario de satisfacción. Os lo envié ayer por la tarde para los que estuvisteis, os he dejado ahora colgado el enlace en el chat para que lo vayáis rellenando quien queráis, ¿de acuerdo? Si no, yo os lo enviaré al final de esta jornada otra vez a vuestros correos. Y es preferible que lo rellenéis una vez por jornada, porque así dividimos un poco los resultados. Y, por supuesto, es totalmente anónimo, eso que quede claro también. Bueno, y no me enrollo más y presento a Eva Herrero, del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que hará su presentación del Life Arimeda. Hola, María. Hola, Eva. Vale, ¿comparto ya pantalla? Si quieres, sí, claro. Vale. A ver, y te digo. ¿Se ve ya? No, de momento no, pero igual tarda unos segundos. A ver. Ahora parece que va. Ahora, perfecto. Venga, pues desconecto yo y te dejo a ti hablando. Vale, estupendo. Muchas gracias. Pues bueno, yo lo primero agradecer a María y a la Red de Innovación Rural por habernos invitado a participar en estas jornadas y aprovecho para felicitarles por el éxito de asistencia que están teniendo, que me alegro mucho de que estas iniciativas funcionen también. Yo hoy vengo en representación del equipo que coordina el proyecto Life Arimeda. Desde el CITA, trabajo en el CITA y desde la Unidad de Suelos y Riegos pues son muchas las personas que estamos trabajando para sacar adelante este proyecto. Este proyecto se centra sobre todo en el problema de las emisiones de amoníaco en la aplicación de fertilizantes orgánicos. Ayer ya se hizo mucho hincapié en el problema de las emisiones de amoníaco. La Agencia Ambiental Europea lo identifica el amoníaco como uno de los 5 principales contaminantes en el aire. Los problemas que origina el amoníaco yo creo que ya son sobradamente conocidos. Pues bueno, su deposición en la superficie terrestre puede causar problemas de acidificación y eutrofización, también daña la calidad de los ecosistemas y afecta a la pérdida de biodiversidad y además es un problema de salud. Es un problema de salud en el sentido de que cuando reacciona el amoníaco con óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, genera micropartículas que al respirarlas pueden causar problemas de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La Unión Europea está empezando a poner el foco en este problema medioambiental, principalmente porque de los 5 principales contaminantes del aire, el amoníaco es el único que desde 2013 está aumentando emisiones. En gran medida porque todas las medidas de reducción de emisiones se han centrado siempre en el sector industrial y el amoníaco la emisión de amoníaco está muy vinculada al sector agrícola. Simplemente señalar que en los informes de calidad del aire de los últimos años la Unión Europea ya identifica la reducción de emisiones de amoníaco como uno de los principales desafíos. El 95% en Europa de las emisiones de amoníaco vienen del sector agrícola. A nivel mundial creo que está en torno al 80%. Y de ese 95%, pues una parte muy importante, entre un 30 y un 50%, se debe a la aplicación de fertilizantes orgánicos. No es que la Unión Europea esté poniendo el foco en las emisiones de amoníaco, es que si vemos lo que es las publicaciones de los últimos años, podemos ver imágenes como la que aparece en la pantalla arriba a la izquierda, que son imágenes por satélite que miden concentraciones de amoníaco en el aire y se puede ver cómo hay puntos calientes en la geografía europea.
España, en el caso de España en concreto, estamos liderando la lista de los 5 países que incumplimos con los compromisos de techo de emisiones del protocolo de Göteborg. Ahora más o menos estaremos un 35% por encima de las emisiones que nos comprometimos en el año 2010. Más concretamente en Aragón, que es donde estamos desarrollando este trabajo, estamos a la cabeza de la producción porcina. La producción porcina y la gestión del purín son problemas locales que derivan en la concentración de emisiones en sitios concretos. El proyecto La Ifarimeda, que es el que vengo a presentar, se desarrolla tanto en la región de Aragón como en la región de Lombardía. Como podéis ver, está bastante bien elegidas las localizaciones para reducir las emisiones de amoníaco. En este proyecto, centrado en sistemas de fertirrigación en la agricultura mediterránea, está cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea al 60%, estamos en el último año de proyecto y tiene una estructura de espejo, tanto en Italia como en España. En las 2 ubicaciones participa un centro de investigación, en el caso de España somos nosotros que coordinamos el proyecto y en el caso de Italia es la Universidad de Milán. También participa una asociación de ganaderos, en nuestro caso la ADS número 2 de Egea, y en el caso de Italia, la Asociación Ganadera de Lombardía. Y también en las 2 ubicaciones participan empresas tecnológicas del sector. Aquí participa Mecánica Segales con el desarrollo y la implementación de los prototipos de separación y la empresa Regaver para las instalaciones de goteo enterrado. Y en el caso de Italia, Agritel, que es una ingeniería que se centra sobre todo en plantas de digestión anaerobia, y Aquafer, que es una empresa que gestiona tanto equipos de separación como instalaciones de riego. ¿Cuál es el objetivo del proyecto La Ifarimeda? El objetivo del proyecto La Ifarimeda es poner a punto prácticas técnicas de fertirrigación con fracciones líquidas tanto de purín como de digerido. ¿En qué tipo de sistemas de riego? Pues en pivot y goteo. Hemos ido a los sistemas que tenían mayor potencial para minimizar las emisiones de amoníaco. Siempre priorizando 2 ideas claras, la reducción de estas emisiones, a la vez que controlábamos que una reducción de emisiones no derivara en un aumento del riesgo de lixiviación de nitratos y en una mejor reutilización de los nutrientes, pues a través de buenas prácticas que mejoran la eficiencia del uso del nitrógeno, intentando sustituir al máximo posible el consumo de fertilizantes sintéticos. Para ello lo que hemos hecho ha sido trabajar en cultivos extensivos de regadío, en maíz, porque el maíz es un cultivo muy extendido tanto en Aragón como en Lombardía y tiene grandes demandas de nitrógeno. Y hemos aplicado un sistema de fertilización en el que aportábamos fósforo en fondo y luego toda la dosis de nitrógeno la aplicábamos en cobertera y con la fracción líquida de purina aquí en España y de digerido en Italia. Las dosis que se aplicaban en las parcelas demostrativas siempre se ajustaban a las necesidades del cultivo. Lo que hemos hecho ha sido, pues antes de comenzar la cobertera, hacer unos análisis de suelo previos para poder ajustar las dosis a las producciones esperadas y a las necesidades que estimábamos del cultivo. ¿En qué nos basamos para decir que nosotros vamos a reducir las emisiones de amoníaco a través de la fertirrigación? Pues bueno, en una reducción de la concentración de amoníaco en el fertilizante. Esto lo hacemos a través de la inyección en la red de riego. La ratio fracción líquida de purino digerido y agua es en torno a 1,5 o 1,8, dependiendo de los sistemas de riego. Reduciendo la superficie de contacto con el aire, para ello en pivots lo que hacemos es aplicar a baja presión, adaptamos las infraestructuras ya existentes de riego para que puedan regar a 0,6 bares. ¿Qué hacemos con esto? Pues regar con gota más gorda, disminuimos la proporción de microgotas, la superficie de contacto con el aire es menor y eso deriva en una menor emisión. Y en goteos enterrados, que bueno, solo por el hecho de aplicarlo por debajo del nivel del suelo, pues ya está reduciendo el potencial de contacto con la superficie del aire. Además, aplicamos el nitrógeno ajustando las dosis a las necesidades del cultivo y fraccionándolas. Al final se trata de aplicar la estrategia de aplicar el fertilizante en el momento en el que lo necesita el cultivo, en las cantidades que lo necesita y con la técnica adecuada para minimizar las pérdidas.
Más concretamente en Aragón, ¿qué es lo que hemos puesto en marcha en el proyecto? Pues bueno, en el proyecto estamos ya en el tercer año de campaña. Ya hemos hecho dos años de ensayos y estamos ahora en plena campaña del tercero. Hemos trabajado en parcelas a gran escala, parcelas productivas, y en 2 zonas concretas de Aragón, en la zona de las 5 Villas y en la zona de la Litera. Si veis ahí, esta imagen es la concentración de granjas de porcino, y las ubicaciones pues están un poco ligadas a zonas de regadío y con muchas granjas de porcino. En la zona de las 5 Villas son suelos poco profundos y pedregosos. Aquí la ADSDG ha trabajado mucho en lo que es la implementación de estos ensayos y la selección de las parcelas donde poder llevar a cabo los controles demostrativos. Y en la zona de la Litera hemos tenido la suerte de poder colaborar con la Confederación Hidrográfica del Ebro en la finca de la Melusa, que gestionan ellos, para poder establecer allí nuestras parcelas de ensayo. Como veis, son parcelas de gran tamaño y siempre hacemos la evaluación comparando la gestión de una parcela con las técnicas tradicionales en las que aplicamos purín bruto en fondo hasta 170 kilos de nitrógeno por hectárea en zonas vulnerables, y en zonas no vulnerables pues más dosis. Hasta cada comunidad autónoma tiene su propia regulación. En Aragón son 210 kilos de nitrógeno por hectárea lo que se permite, y aplicando fertilizante mineral en cobertera. Se controlan y se evalúan los rendimientos y se lleva a cabo una monitorización medioambiental en estas parcelas de referencia, y se comparan los resultados con el seguimiento que hacemos en las parcelas en las que implementamos la fertirrigación. En cada una de las zonas que os he nombrado tenemos una parcela de goteo enterrado y una parcela de pívot. Ahí tenéis algunas imágenes y la superficie de cada una. Las parcelas de goteo enterrado son de 2 hectáreas en los 2 escenarios, y las de pívot pues están entre los 6 y los 10 hectáreas. Aquí en estas parcelas demostrativas lo que hacemos es aplicar todo el nitrógeno en cobertera y a través de fertirrigación, y con la fracción líquida de purina en Aragón. Simplemente un vistazo rápido de lo que se hace en Lombardía. Es un esquema muy parecido al nuestro, lo único que ellos trabajan con digerido en lugar de con purín porcino. Además, ellos analizan como escenario de referencia también la inyección del purín bruto al aplicarlo en fondo. Aquí tenéis algunas imágenes de los ensayos que tienen allí. En su caso, en ambas ubicaciones los suelos son profundos y arcillosos. Por explicaros un poco los pasos que seguimos en el proyecto, porque llevamos a cabo la fertirrigación desde la granja hasta el cultivo. El primer paso es la separación mecánica y el almacén en granja. Para esta etapa, la empresa mecánica Segales era la encargada de diseñar 2 prototipos de separación que nos permitieran, en el primer caso, obtener una fracción líquida apta para inyectarla en sistemas de riego por pívot, y un segundo prototipo que, utilizando la fracción líquida que sale del primer prototipo, nos permitiera obtener una fracción líquida que se pudiera inyectar en goteo. ¿Cuáles eran los requisitos? Pues en el caso del primer prototipo, que se alcanzara un tamaño de partícula máximo de entre 500 micras. Este año ya estamos dando una vuelta de tuerca más y estamos bajando las exigencias de la separación, y estamos trabajando con mallas de 250 micras. Y en el segundo prototipo las exigencias eran obtener una fracción líquida con un tamaño de partícula máximo de 180 micras este año. Ahí tenéis un poco los caudales de trabajo con los que estamos trabajando este año con los prototipos, para que os hagáis una idea de los consumos eléctricos que tienen. ¿Qué exigencias pusimos al inicio del proyecto? Pues bueno, buscábamos prototipos portátiles que permitieran mover los equipos de una granja a otra, intentando facilitar la reducción de costes, que se llevara a cabo una separación mecánica, pensando en eso, en sistemas sencillos de manejar y que no tuvieran costes adicionales operativos, y que los consumos energéticos fueran bajos. Ahí a la derecha veis, por ejemplo, pues la ubicación de uno de los prototipos del goteo en una granja, y las imágenes de debajo son fracciones líquidas ya separadas y almacenadas en granja.
el segundo paso, en este caso, según un poco de la configuración de los ensayos. En nuestro caso, como la granja no está al lado de las parcelas, en los casos de las parcelas demostrativas sí que tenemos que llevar a cabo un transporte de la fracción líquida desde granja hasta parcela. Y en parcela tenemos estos depósitos que son de 50 metros cúbicos de fibra de vidrio, en los que guardamos y almacenamos la fracción líquida para inyectarla desde allí directamente a la red de riego. Una vez que tenemos ya la fracción líquida a pie de parcela, lo que hacemos siempre es controlar las dosis que inyectamos a través de análisis de la fracción líquida en campo utilizando el QuantoFix, que es el equipo que veis ahí en la foto superior, o análisis de laboratorio, y controlando los volúmenes que se inyectan con los caudalímetros instalados o con los medidores de nivel que hay puestos en los depósitos. Así tenemos la certeza de saber qué dosis estamos aplicando en el cultivo. Ahí hay algunas imágenes de los sistemas de inyección, tanto de goteo como de pivots. Y abajo es la parcela que tenemos en la melusa. Veis los dos depósitos de almacenamiento. La caseta es donde está el sistema de inyección instalado y ese es el pivot de 6 hectáreas en el que estamos haciendo los ensayos. Centrándonos en las tecnologías de riego de pivot, lo que hemos hecho ha sido utilizar infraestructuras ya existentes con unas pequeñas modificaciones. En el caso de las 5 billas, hemos mantenido las boquillas donde estaban, se han cambiado las boquillas que había anteriores por unas boquillas de spray Nelson de 3000 que nos permiten trabajar con 0,4 bares utilizando unos pequeños reguladores de presión. Ahí tenéis imágenes de cómo riegan estas boquillas. Este pivote es de unas 10 hectáreas y estas están siempre por encima de la cobertura vegetal. ¿Por qué digo esto? Porque en la melusa, en la comarca de la Litera, el ensayo, al ensayo le hemos dado una configuración diferente. Lo que hemos hecho ha sido bajar las boquillas hasta 40 centímetros por encima del suelo. Esto hace que cuando empezamos a aplicar ya están por debajo de la cobertura vegetal. Para poder hacer esto hemos tenido que sembrar en círculo y hemos tenido que cambiar la distancia entre bajantes. En lugar de a 3 metros la hemos puesto a 1,4 para que rieguen las boquillas una calle sí, una calle no. En el caso de las parcelas de goteo, donde hemos instalado la fertirrigación, aquí Regaver ha sido el encargado de hacer la instalación de riego y de la inyección de las dos parcelas demostrativas. En estas imágenes os muestro los goteros que han utilizado en cada una de ellas porque querían probar dos sistemas distintos. Son parcelas de 2 hectáreas, el goteo está enterrado a 30 centímetros de profundidad, el marco de riego es de 50 centímetros entre gotero y de 75 centímetros entre línea. Ahí tenéis las pluviometrías, las características de cada uno de los goteos y algunas imágenes de las parcelas. Una vez ya instaladas y definido el plan de fertirrigación, ¿qué es lo que hacemos en el campo para poder evaluar tanto medioambientalmente como agronómicamente la fertirrigación? Bueno, pues como os he dicho, el foco en este proyecto está puesto en las emisiones de amoníaco y lo que hacemos en campo es medir la concentración de amoníaco en el aire y las condiciones meteorológicas durante la fertirrigación. La concentración de amoníaco en el aire la medimos con unos captadores pasivos alfa, son unos captadores que ya venden comercialmente. Arriba a la derecha tenéis una imagen de esos captadores, si lo veis es una cápsula de plástico que tiene un filtro, ese filtro lo impregnamos con ácido cítrico y metanol, luego tiene una membrana protectora para que no se ensucie el filtro y para que lo proteja de turbulencias, porque estos captadores trabajan por el principio de difusión, entonces de esa manera amortigua un poco las turbulencias y permite que el flujo de aire sea laminar. Con un único punto de medida ya nos serviría para poder hacer estimaciones, pero nosotros en función de la superficie de la parcela pues solemos trabajar con unos 3 alfas puestos por mástil y unos 2-4 mástiles por parcela. Si veis abajo en la imagen de abajo a la izquierda, estos alfas siempre están como un metro
1,2 por encima de la cobertura vegetal, porque entendemos que la superficie emisora es la cobertura vegetal. Los muestreos durante la fertilización son diarios y después de la fertilización pues se va bajando la frecuencia, llegando incluso a un muestreo semanal. Las condiciones meteorológicas que se miden con estaciones in situ son la intensidad y la dirección del viento y la temperatura. Con esto solo medimos la concentración de amoníaco en el aire. Para poder estimar las emisiones, lo que hacemos es utilizar un software gratuito que se llama Wintrax, que trabaja con modelos de dispersión inversa. Estos modelos que nos permiten, pues bueno, sabiendo la superficie de la parcela, que es la superficie emisora, y ubicando la posición de los mástiles, con una medida de concentración de amoníaco a una altura determinada y las condiciones meteorológicas nos permite estimar las emisiones de esa parcela que han provocado que esa concentración se midiera en ese punto. Por simplificando mucho el procedimiento. Pero bueno, nosotros ya hacemos el seguimiento de estas emisiones durante toda la campaña del cultivo y las comparamos en las parcelas demostrativas con las emisiones que medimos en las parcelas de referencia. Aquí os presento algunos de los resultados, tampoco me quiero extender mucho, pero bueno, en el caso de, por ejemplo, el escenario de la melusa, si veis que cada gráfica se correspondería con cada mástil colocado. Al poner varios mástiles, aunque no serían necesarios, sí que nos permite ver un poco la respuesta de cada uno de ellos y si son comparables o no las medidas que se obtienen en toda la parcela, ya que hacer superficies tan grandes, pues bueno, puede ser un hándicap a la hora de analizar los resultados. Pero hemos visto que más o menos sí que son repetitivas los resultados que obtenemos. Ahí en las gráficas vemos con las barras amarillas los momentos en los que se ha aplicado y en la gráfica naranja representa el amoníaco que se ha captado con los alfa. Entonces, más o menos sí que vemos que en los mástiles 2, 3, 4 y 5 son valores similares y en el mástil 1 obtenemos una sobreestimación de emisiones, pero precisamente porque están al lado de la torre y en ese punto las boquillas están por encima de la cubierta vegetal. Como nota informativa, pues bueno, si vemos aquí la comparativa de la referencia con el pivot, vemos en la referencia que ha habido una aplicación de fertilizante al inicio, que es el fertilizante aplicado sería el sombreado azul, con el purín de fondo, y luego ha habido otro momento de aplicación que está justo encima del 33, que es cuando hemos aplicado el fertilizante mineral. ¿Vale? Y la gráfica naranja serían las emisiones que se han ido acumulando a lo largo de ese periodo. Entonces, en el total del ensayo de referencia hemos medido un 33% de pérdidas de nitrógeno en emisiones de amoníaco respecto a lo que hemos aplicado. Fundamentalmente en la aplicación de fondo del purín bruto, que medimos unas pérdidas de emisiones de casi el 50% del nitrógeno aplicado y un 9% en el caso del fertilizante mineral cuando lo aplicamos en cobertera. En los resultados que obtuvimos en el pivot con fertirrigación, como veis, la fertirrigación nos ha permitido bajar la dosis de aplicación y bajar mucho las pérdidas. En el ensayo de referencia hemos aplicado 472 kilos de nitrógeno por hectárea y hemos perdido 156, y con la fertirrigación hemos aplicado 219 y hemos perdido 18. Más o menos las cifras que estamos obteniendo es que con los pivots la fertirrigación genera unas pérdidas entre el 6 y el 12% del nitrógeno aplicado, un 68% menos que en los ensayos de referencia. Haciendo un análisis muy parecido, pero en el caso del goteo, la reducción de emisiones todavía es mucho mayor, es en torno al 97% respecto a la referencia. Se pierde entre el 1 y el 5% del nitrógeno aplicado por emisiones. El primer año de ensayos, en la referencia, pues bueno, como os he citado antes, de 472 kilos de nitrógeno que se aplicaron, se perdieron 156 con emisiones. Sin embargo, en el goteo aplicamos 120, aplicamos muy poquito porque fue el primer año de ensayo y bueno, se nos echó el tiempo encima, pero solo se perdieron 2 kilos de nitrógeno por hectárea en emisiones. Si tenéis cualquier duda o más concreta respecto a algún aspecto
científico o más técnico, os podéis poner en contacto con nosotros en cualquier momento. Este es un poco el resumen de lo que os acabo de comentar, de unas pérdidas medias del 33% con las prácticas tradicionales, que se pueden reducir en goteo enterrado hasta el 1,5% y en pivots pues entre el 8 y el 12%, más o menos. Además de las emisiones de amoníaco, simultáneamente medimos el riesgo de lavado de nitratos. Sí que quiero incidir en que no medimos el lavado de nitratos, medimos el riesgo de lavado de nitratos. Comparamos las concentraciones que obtenemos en el agua del subsuelo, en las parcelas demostrativas, respecto a las parcelas de referencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, en las parcelas lo que hacemos es instalar sondas como las que veis en las imágenes, enterradas, que abajo tienen una cápsula cerámica, siempre por debajo de las raíces del maíz, y nos permiten, haciendo vacío, a las 24 horas tomar una muestra del agua del subsuelo y analizar su contenido en nitrato. Son colocamos unas 7 sondas distribuidas a lo largo de toda la parcela. Por ejemplo, en la zona de las 5 vías, que son suelos poco profundos, las enterramos a 45 centímetros y en la zona de la melusa, que son suelos arcillosos y profundos, pues llegamos a profundidades de 100-120 centímetros por debajo del nivel del suelo. Y se hace un muestreo semanal. Pues un día a la semana se hace el vacío y al día siguiente se recoge la muestra de agua y se analiza. Aquí, solo un poco a título informativo, vemos para el 2018 y para el 2019 algunos de los valores medios de las concentraciones de nitratos medidos en las parcelas. Cada punto es la media de las 7 sondas que se han recogido ese día. Sí que hemos observado que al menos las concentraciones en el caso de la fertirrigación no superan las de referencia, con lo cual no estamos generando más pérdidas por lixiviado de nitrato. Y en algunos casos hemos observado que el pivot sí que suele presentar menores valores de concentración que en el goteo. Pero bueno, son datos provisionales que tenemos que seguir analizando y completando con los que recojamos este año. Por último, el control que hacemos, además del ambiental, es el agronómico. Se lleva a cabo un seguimiento del cultivo a lo largo de todo el ciclo y al final de la campaña se miden los rendimientos de grano, humedad y contenido de nitrógeno. Para ello se hace un control manual en 5 puntos de la parcela, se cosechan 2 líneas de maíz de 3 metros. Luego también esos datos se contrastan con los de la cosechadora para hacer la evaluación global de la parcela y se analiza el nitrógeno total por combustión. Además de la cosecha y de la producción obtenida, se analiza el nitrógeno aplicado, se controla el nitrógeno que hemos aplicado durante toda la campaña, pues como os he comentado antes, a través de los volúmenes y los caudalímetros instalados en la parcela y los análisis de concentración de nitrógeno. La eficiencia de uso del nitrógeno la estimamos con una relación del nitrógeno extraído en la biomasa aérea y el nitrógeno aplicado en la parcela. Estos son algunos de los datos que hemos obtenido hasta el momento. Como veis, todavía estamos analizando datos de la campaña del año pasado y ya estamos en mitad de la tercera campaña, pero bueno, se nos acumula el trabajo. Como son datos a escala de parcela productiva, pues bueno, nos surgen incidencias de todo tipo, pero bueno, la idea es que al final de estos 3 años seamos capaces de llegar a conclusiones más o menos robustas. Sí que hemos observado que las eficiencias de uso de nitrógeno en los ensayos de pivot pues están siendo mejores e incluso están incrementándose entre un 28 y un 45%, pero bueno, como os comento, son datos que hay que saber leer en el contexto. Las lecciones aprendidas que hemos obtenido en este proyecto, pues bueno, fundamentalmente que la fertirrigación con fracción líquida de purín y digerido nos permite reducir las emisiones de amoníaco sin generar un mayor riesgo de lavado de nitrato. Nos permite aumentar la eficiencia en el reciclaje de nitrógeno del purín, pues a través de aplicar menos dosis y generar menos pérdidas. Nos permite optimizar la aplicación del nitrógeno con fertilizantes orgánicos porque lo aplicamos de una forma más uniforme y fraccional a lo largo del ciclo de cultivo.
y lo que estamos consiguiendo es sustituir el fertilizante mineral en todo el ciclo. Factores críticos, pues bueno, la separación de sólidos y la logística. El purín es un material muy heterogéneo, puede generar muchos problemas a la hora de trabajar con él mecánicamente y es fundamental que los equipos de separación sean versátiles para poder trabajar con purín procedente de diferentes granjas. Y luego el tema de la logística. La logística un poco muy vinculada al punto siguiente, que es la composición del purín. Al final estamos gestionando un fertilizante y todo va a depender de la gestión que se haga en granja del agua. Mover una fracción líquida de 3 kilos de nitrógeno por metro cúbico no es lo mismo que mover una fracción líquida de 1 kilo de nitrógeno por metro cúbico. Y bueno, la gestión colectiva puede ayudar en este sentido, pero tiene que estar apoyada pues, por los aspectos que acabo de comentar. Con estas lecciones aprendidas, este año ya hemos tenido 2 experiencias de transferencia a otras ubicaciones. Este es un pivo de 54 hectáreas en el que se cosechó maíz para ensilado en segundo cultivo, tenía un precedente de guisante. Si veis la foto de arriba a la izquierda, es un pivot que está rodeado de granjas y de balsas. Entonces, se ha colaborado con estos agricultores para instalar un sistema de inyección para fertirrigación en el que bombeamos directamente desde una balsa que se construye allí para almacenar la fracción líquida separándola con el primer prototipo en la red de riego. Y la verdad es que los resultados fueron muy positivos. Aquí cuentan con la ventaja de que todo lo que es el transporte y la logística pues se simplifica mucho. Se aplicaron en 6 aplicaciones entre 29 y 32 kilos de nitrógeno por hectárea en cada una de las aplicaciones. Y bueno, ahí tenéis algunas imágenes de la cosecha. Y la otra experiencia, esta vez con goteo, es en una granja de Castelflorite. Allí tienen la granja en una parcela de 2 hectáreas, se instaló el sistema de riego por goteo con las características que os indico ahí en la diapositiva. Se aplicó un fertilizante de fósforo en fondo y la cobertura el año pasado se aplicó mitad y mitad, con mineral y con fracción líquida del propio purín de la granja. Este año, que ya lo hemos cogido con más tiempo, queremos cubrir la demanda entera de nitrógeno con el purín de la granja. El último año de proyecto que nos queda, pues solo nos resta la evaluación de los prototipos de separación un poco más detallada para poder hacer un análisis económico y de rendimientos más detallado, terminar la tercera campaña de cultivo, llevar a cabo la evaluación económica de todo el sistema y un análisis de ciclo de vida que ya hemos empezado a trabajar desde principios de año para aportar datos de campos reales y elaborar una guía de buenas prácticas de fertilización que esté disponible en la página web del proyecto. También estamos trabajando mucho en actividades de difusión y de transferencia a través de la plataforma de transferencia del propio proyecto. Yo os invito a que entréis y os registréis en la página web y allí podéis encontrar mucha información de lo que hace esta plataforma, incluso lanzar vuestras preguntas e interactuar con todos los miembros de la misma, no necesariamente solo los socios del proyecto, sino gente que colabora con el proyecto directamente. Aquí también podréis ver pues, todas las actividades que lleva a cabo la plataforma, las jornadas, las sesiones técnicas, secciones científicas, todas las actividades. Hay un foro de consultas para que presentéis vuestras dudas. Está toda la documentación de todas las jornadas técnicas que se van haciendo en el proyecto y hay un diario de campo en el que podéis ver fotos de las parcelas demostrativas más o menos actualizadas de cómo tenemos los ensayos. Y por mi parte, pues nada, agradecer que me hayáis escuchado y un poco a la espera de saber qué os ha parecido este proyecto con el que estamos muy ilusionados y esperemos os haya parecido interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eva. No sé si ya he dejado de compartir. Ahora me parece, vale. Sí, ahora. Muchísimas gracias, ha estado genial. Si queréis ahora podemos pasar a la ronda de preguntas, si os parece bien. Si queréis, Ignacio y José Antonio se pueden conectar y así vemos nos vemos en cámara. A ver, vamos a darle tiempo a José Antonio. Estoy ya. Hola.
Hola, hola a los tres. Bueno, pues un segundín que compartimos nosotros ahora las preguntas y vamos haciendo... Un segundín, ¿eh? A ver si entran. Perdone. Ahora creo que lo tenemos. Está cargando. Un minuto. No sé si las veis, es que yo no las veo. ¿Las estáis viendo vosotros? Sí, sí. Sí, sí. Vale, es que están tardando un poco en mi ordenador. Mira, ahí las tengo, perfecto. Mira, nos dice Melisa, nos dice, buenas tardes. Ay, se me ha ido. No sé, se queda un poco... Perdonadme, que se me ha quedado a mí un poco colgado. Ahora. Aquí. Vale, dice, buenas tardes, tengo una consulta sobre emisiones. ¿Se han medido emisiones de amoníaco en balsas? ¿Cómo extrapolan las mediciones de amoníaco a toda una nave o balsa? ¿Y está validada la metodología que se usa? Nosotros en el proyecto LIFAR y MEDA no medimos las mediciones en el almacenamiento. Sí que hay una iniciativa y un proyecto de cooperación europeo que ha desarrollado unos protocolos que son los protocolos Vera y establecen metodologías para analizar amoníaco tanto en naves como en almacenamiento como en la aplicación al campo. Es una iniciativa de los países del norte. Sé que hay de la comunidad científica ahora una especie de movimiento, pues un poco intentando adaptar esos factores de emisión que se están utilizando y esas metodologías a las condiciones mediterráneas, pero más allá de eso no sabría daros más información. Vale, muchas gracias. No sé si vamos a pasar a la siguiente. Nos dice, ¿la normativa permite realizar una aportación directa de los purines en fertirrigación o es obligatorio realizar algún tratamiento previo? No sé quién quiere contestarla. La normativa permite aplicar directamente los purines sin ningún tratamiento. Para fertirrigación es casi imposible sin tratamiento que los sistemas de riego actuales lo admitan, pero por técnicamente, no por normativa. Vale. La siguiente os la voy a leer en lo que compartimos pantalla, porque tenemos un poco de problemas, nos está dando un pelín de problemas la opción de compartir, pero bueno, os la leo en lo que se comparte. A nivel general, ¿son las plantas de biogás a gran escala el modelo más sostenible y viable económicamente para el tratamiento y valoración de los purines ganaderos? ¿O esta sería una opción básicamente para autoconsumo energético a nivel de la propia instalación ganadera? Bueno, pues... ¿se me oye? Sí. Sí, se te oye perfectamente. Es un poco lo que he explicado y bueno, es más bien una opinión. Los sistemas centralizados, en principio, pues depende de lo que se haga con el biogás. El aprovechamiento de cogeneración, si es para hacer electricidad, las condiciones de regulación actuales parecen muy poco favorables. Lo que nosotros hemos propuesto en nuestro proyecto es sistema descentralizado y que cada granja, si es una granja de un volumen suficiente, como unas miles de cabezas de ganado, 1.000, 2.000, 3.000, pues un sistema particular en la propia granja es viable. Creemos que se puedan hacer digestores de bajo coste y tratamientos del biogás de bajo coste y esa es nuestra opción. Según nuestros números y nuestra opinión en el estudio que hemos hecho previamente al desarrollo del proyecto. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente.
A ver, nos dicen dos partes, ¿no? Nos dice Marianela, ¿cómo evalúan las pérdidas de nutrientes tanto en nitrógeno como fósforo al momento de la aplicación del purín al suelo? ¿Y cuándo combinan el purín con un fertilizante sintético? ¿Cuáles son los beneficios que encuentran? Bueno, yo creo que en la presentación que he hecho sí que he explicado ya las pérdidas tanto al aire como el riesgo de lado de nitratos, como lo medimos nosotros en el proyecto. Con el fósforo no estamos trabajando, sí que es cierto que también es un aspecto muy importante a evaluar, no lo tenemos integrado en nuestro proyecto, pero bueno, el fósforo siempre lo aplicamos en fondo y al inicio. Y sobre la combinación del purín con un fertilizante sintético, nosotros el objetivo es ir a las directrices que marca la Unión Europea, que es la sustitución de los fertilizantes sintéticos en la mayor medida posible. Entonces, con las técnicas de fertilización lo que buscamos es reemplazar completamente a las fuentes de nitrógeno sintéticas por fuentes orgánicas allí donde las tenemos disponibles. Vale. ¿Puedo contestar yo la parte 2 también? Claro. Nosotros la mezcla de fertilizante sintético con el purín, nosotros las hectáreas que gestionamos, unas 100.000 hectáreas de cereal, girasol, etcétera, es imposible tener purín suficiente para fertilizar esta superficie. Tenemos que aplicar fertilizante sintético para poder llegar a fertilizar toda la superficie que tenemos. Necesitaríamos 100 millones de cerdos para poder fertilizar adecuadamente la superficie. Por eso aplicamos mezcla entre sintético y purines. Vale. Vamos a ver si me deja pasar. Sí. Nos dice Héctor, ¿merece la pena gastarse el dinero en el uso de inhibidores de la nitrificación, el conocido Bizura, cada vez que vayamos a fertilizar con purines? Nosotros, digamos, también a colación con la anterior, cuando aplicamos fertilizantes sintéticos, nosotros gastamos muchísimos fertilizantes sintéticos, vendemos 15.000 toneladas de fertilizante con el inhibidor de la nitrificación que lleva el Bizura, con el DMPP. El DMPP lo que hace es inhibir el paso de nitrógeno amoniacal a nítrico. Entonces lo que consigues con esto es evitar las pérdidas de nitrógeno y a la vez con esto aumentar el rendimiento del fertilizante. ¿Merece la pena? No sé el coste. El problema en el purín es que, como ha dicho en el proyecto anterior, el purín depende de cada granja, lleva una concentración u otra, y el Bizura, ten en cuenta que el inhibidor de la nitrificación, el DMPP, va al 0,08% sobre el nitrógeno amoniacal que lleve el producto. Entonces, la dosificación de este producto es lo que es complicado, pero merecer la pena yo creo que sí, sobre todo medioambientalmente. Vale, nos queda clara la recomendación. Vamos a ver con la siguiente pregunta, a ver si es que me está dando un poco de problemas. Y no sé si vosotros ahora. Vale, igual la anterior. Un segundín. Un momentín, es que me da un poco de... Nosotros las vemos bien, cuando pasa. Sí. Ya, lo veis bien, ¿verdad? Yo sí me genera un poco de problemas, por eso me quedo ahí. Vale, esta es la siguiente. Ahora, a ver si aguanta. Mia Paloma nos dice, ¿puedes ampliar cómo actúan las microalgas en el upgrade del biogás o metano? Vale. ¿Puedo volver a compartir el escritorio? Sí, dejamos nosotros de compartir y sí, claro. O bueno, si va a ser mucho lío, no... No te preocupes. Vale, no sé si lo estáis viendo. Uy. Se está cargando. Se está cargando. Bueno, empiezo contándolo aunque no se vea ahora. Bueno, las microalgas son como las plantas, ¿no? Son organismos fotosintéticos que consumen CO2. Viven en ambiente acuático y de los componentes del biogás, el CO2 tiene una solubilidad en agua muy superior al metano. Entonces, lo que se hace es intercambiar biogás y el líquido en el que crecen las algas en lo que sería la torre de absorción.
Esto se hace con unos caudales determinados, tanto del gas como del líquido, que permite la correcta solubilización. Luego, una vez el CO2, una vez que está disuelto, vuelve a la laguna donde crecen las algas y se consume. ¿Qué ocurre? Las microalgas, aparte de todo su metabolismo, que asimilan nitrógeno, fósforo, asimilan no solo CO2, sino anión bicarbonato, que sería HCO3. Lo que hace que los cultivos de microalgas tengan un medio básico, pHs elevados. Esos pHs elevados favorecen que la disolución del CO2 sea todavía mayor. De forma general, los digestatos tienen como un balance de carbono-nitrógeno muy desfavorecido para el carbono. Es decir, es un medio deficitario en carbono. Entonces, al meterle biogás como fuente de CO2, se promueve todavía más el crecimiento de las microalgas. Entonces, es una cuestión que funciona bastante bien porque haciendo esta torre de absorción se enriquece el cultivo. Y en definitiva, pues lo que se obtiene es algo como lo que os he mostrado en esta gráfica, que el biogás, que es el biometano que sale por aquí, operado correctamente podemos llegar hasta más de un 90, entre el 95% de metano, que es apropiado para uso en vehículos. Y así es como funciona. Esto, pues, por ejemplo, esta gráfica que veis aquí es el seguimiento de una unidad experimental que estaba en Valladolid durante 140 días en condiciones reales, es decir, no es de laboratorio, se ha hecho en el exterior, se ha validado y se ha validado incluso en las posibles variaciones estacionales, que también son otro de los posibles inconvenientes, y ha demostrado que puede funcionar bastante bien. Y eso es, no sé si he respondido a la pregunta, creo que sí. Yo creo que sí. Vale, vamos a compartir el resto de preguntas, que nos quedan unas pocas. Sí, yo creo que, a ver, voy a seguir el chat por si acaso, pero... A ver esto. Vale, parece que se ha cortado, sí. No sé por qué nos da... Bueno, os las voy a ir de lo que se comparte. Os las leo, que las tengo aparte. Segundín, Vale. Vale, nos habíamos quedado con... Vale, nos pregunta Tatiana. Mira, te pregunta a ti, Ignacio, directamente. ¿Este proyecto sirve también para otro tipo de purines? Sí, sí. Probable que purín de vaca también sea posible, sí. Sin duda. Sí, podría aplicarse. Es decir, evidentemente el proceso de digestión anaerobia sí se ha validado pues, con cantidad de sustratos y estiércoles de todo tipo. Y lo que quizá no está tan comprobado, que es el funcionamiento del sistema de enriquecimiento, de lo que llamamos upgrading, nuestro equipo de investigación del Departamento de Ingeniería Química lo ha validado usando distintos digestatos, no solo el de purín de cerdo, se ha validado con residuos sólidos urbanos. En concreto, purín de vaca, no sé si se ha analizado, pero probablemente crezca. Es decir, mientras crezcan las microalgas, es posible hacer upgrading y yo estaría bastante seguro de que se podrían utilizar otros purines. Sí. Vale, de acuerdo. Sí, o sea, sigo el chat por si acaso alguien quiere hacer ahí un apunte ahí, pero vamos, de momento no. La siguiente, Clara, nos dice, en el proyecto Arimeda, ¿cuál es la utilidad que se da a la fracción sólida? Nosotros la fracción sólida ahora no la estamos utilizando, la utilizan los propios agricultores y colaboradores del proyecto como fertilizante rico en fósforo, pero nosotros no tenemos esa parte integrada dentro del proyecto. Sí que la cuantificamos y la caracterizamos, pero no evaluamos su aplicación agrícola. Nosotros en el proyecto, que es muy parecido al de ellos, en cuanto al tema de separación, la parte sólida, digamos que es la que más valor tiene agronómicamente y la más fácil de transportar y de aplicar. Y la más rica en nutrientes, claro. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Ignacio, se ha aportado el ahorro de CO2 equivalente, pero ¿hay estimación de la energía que hay que aportar para dicho proceso? Nos lo pregunta Ramón.
Sí, vale. He visto antes la pregunta por el chat y he puesto aquí los datos. No sé si estáis viendo ahora. Sí. Sí. Vale, bueno, cuando se cargue. Inicialmente os había presentado los datos de ahorro de emisiones, que era un poco el objetivo del live, pero ya que vi la pregunta por el chat, he puesto aquí los datos completos de lo que se va a hacer, lo que se puede hacer con el prototipo que vamos a hacer en este proyecto. Serían 17.000 metros cúbicos de biometano anualmente, que equivalen a 171 megavatios hora de energía. Esto supone el combustible para 15 o 20 vehículos, aunque el proyecto solo cubre la compra de 2, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo hacemos lo que sería el postproyecto y cómo sería el máximo aprovechamiento. Esto es un poco los números que tenemos en este proyecto. Entonces, la pregunta de cuánta energía anualmente serían 171 megavatios hora. Es una cifra que igual puede parecer pequeña si ahora comparamos con un parque eólico que alcance 4.000 o 10.000 o cientos de miles de megavatios. Evidentemente es una cifra pequeña, pero bueno, tenemos que tener en mente que nuestro objetivo es el combustible vehicular y que no queremos competir con lo que serían las fuentes de energía renovables, que como he dicho es una cuestión más difícil. Pero bueno, esta sería la cifra, 171. De acuerdo. De acuerdo. Vale, ahora sigues, bueno, estás compartiendo tú ahora. Sí, bueno. Vale, ponemos la pregunta a la que nos llegábamos. Un segundín. La siguiente, eso es. Mira, les preguntaba Vanessa, ¿qué análisis microbiológicos de patógenos le han realizado al digestato obtenido? Es una consulta frecuente que nos realizan en Argentina cuando utilizamos efluentes o subproductos del mismo con fines agronómicos. Nosotros en el proyecto, digamos que no hemos hecho análisis microbiológicos del digestato. Sí que tenía la planta de Pural y con respecto al purín sin tratar eran mucho más favorables en el digestato, pero en el proyecto no hemos realizado análisis. Vale. Vale, pues vamos con la siguiente entonces. Vanessa también nos dice, Eva, ¿dosifica el nitrógeno en función de la cantidad de nitrógeno amoniacal o nitrógeno total? A ver, en los ensayos de referencia lo dosificamos siempre en función del nitrógeno total, que es lo que nos limita la normativa para aplicar los 170 o los 210 kilos de nitrógeno por hectárea. En el caso de la fertirrigación, sí que me parece importante señalar que llevamos a cabo una separación previa. En esa separación eliminamos principalmente el nitrógeno orgánico, que es el que está en el sólido, con lo cual el porcentaje de nitrógeno amoniacal en la fracción líquida es superior que en el purín bruto, está por encima del 80%. Para el caso de las necesidades del cultivo, ajustamos al nitrógeno amoniacal, pero siempre tenemos en cuenta los dos nitrógenos, porque la idea es aportar el nitrógeno fácilmente asimilable en el momento en el que lo necesita el cultivo. De acuerdo. Vale, pues vamos con la siguiente. Esta es un poco... que hay un problema matemático también. Voy a intentar leerla correctamente, ¿de acuerdo? Pero irla leyendo a la vez. Mira, Eva pone, ¿cómo calculas la cantidad de nitrógeno asimilable que hay en los purines aplicados? En los análisis de purines te dan porcentaje de materia seca y materia húmeda. También el nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico. ¿Cómo se calcula el nitrógeno que es asimilable por las plantas para llegar a los 170-210 kilos de nitrógeno por hectárea según la zona? Nos hace un ejemplo que es, por ejemplo, una tonelada con 75% de materia húmeda, se haría primero ese 0,25% por tonelada y después por el porcentaje de nitrógeno orgánico para calcular lo que hay en esa tonelada de purín. Se me hace difícil calcularlo exactamente y supongo que lo obtenido no se asimila el primer año y habría que pensar que son porcentajes diferentes según los años tras la aplicación.
Nos hace Miriam. Si no se ha entendido, bueno, un poco difícil de Sí, leer. bueno, no voy a hacer ahora exactamente el cálculo. Si tiene interés, Miriam me puede enviar un correo y lo miramos en detalle, pero aquí hay un par de cosas importantes, y es que los límites de aplicación de los 170-210 kilos de nitrógeno por hectárea son siempre de nitrógeno total. El nitrógeno total es la suma del nitrógeno amoniacal y del nitrógeno orgánico. Si hay que calcularlo en materia seca y materia húmeda, depende de en qué lo haya expresado los resultados del laboratorio. Entonces, en función de cómo tengan expresados esos resultados, tendrá que hacer el cálculo de una manera o de otra. Aparte de eso, el nitrógeno orgánico sí que es verdad, bueno, como digo, el nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal sumados hacen el nitrógeno total que contiene el purín. Del purín de cerdo, el nitrógeno amoniacal es en torno a un 70-75%. Si haces una separación y eliminas nitrógeno orgánico, ese porcentaje es mayor todavía. Y el orgánico es el que se degrada más lentamente y está disponible para más adelante. Eso sí que es cierto. Lo de los cálculos concretos, ya si quieres, Miriam, me envías un correo y lo miramos. Puede ser, sí. Bueno, a ver, vamos con la siguiente. Mira, para José Antonio lleva, ¿cómo se compatibilizan estos sistemas con la condicionalidad de la PAC, que prohíbe la utilización de cañones y aspersores para fertirrigar con estiércol líquido las parcelas que cobran estas ayudas de la PAC? Voy a leerla así. Javier. Yo, o sea, simplemente reseñar que nosotros, por ejemplo, hemos trabajado, pues eso, con pivots a baja presión y con goteos buscando las mínimas emisiones. Aquí lo de la prohibición de los cañones y los aspersores para fertirrigar no aplicaría en nuestro caso. Sería algo también a evaluar dentro del proyecto, vamos. Yo creo que la PAC prohíbe aplicar fertilidad con estiércol tal cual de manera directa, pero estos productos tratados en que se ha eliminado casi todo la materia orgánica, etcétera, con equipos de baja presión, etcétera, digamos que vamos por delante de la normativa todavía, creo, y esto tendrá que ir modificándose. Vale, se la dejaremos también mañana a José, que nos lo acabe de resolver, sino para asegurarnos, pero yo creo que también que es así. Vamos a ver con la siguiente pregunta. No sé si... Ah, vale. ¿Ves? Es que soy yo al final. Ahora, sí, mira, Eva, ¿son parcelas demostrativas o ensayos con diseño experimental? Un híbrido. Son parcelas demostrativas, son parcelas a muy gran escala, no tenemos repeticiones, pero sí que es verdad que intentamos aumentar el número de puntos de muestreo para tener un poco idea de la repetitividad de las medidas y obtener resultados lo más robustos posibles. Estamos hablando de pivots de 10 hectáreas, entonces tener repeticiones a esa escala es muy complicado. Muy bien. Bueno, vamos a ver la siguiente. Vale, nos la hace Nicolás y nos dice, en riego por goteo subterráneo, luego de cada riego con purín, realizan riegos con agua para la limpieza de las tuberías. ¿No tienen problemas de formación de biofilm en las tuberías? Nosotros lo que hacemos es inyectar agua al final de cada riego, dejar como 10 minutos, 15 minutos agua regando sin fracción líquida. Y al final de cada campaña se lleva un seguimiento de los goteros. De momento, lo que nos ha trasladado Regaver, que es la empresa que está llevando un poco las instalaciones, es que los controles que está haciendo no están encontrando problemas. Sí que es verdad que es conveniente, pues eso, hacer las prácticas habituales de mantenimiento en sistemas de goteo, pues con ácidos y con peróxido de hidrógeno. Vale, y vamos ya con la última, me parece. Nos hace Jesús. Nos dice, ¿cuántos metros cuadrados de laguna de microalgas se necesitan para hacer el upgrading de 1 metro cúbico? Me he quedado sin pregunta, de biogás. Perdonad que es que me da un poco de problemas y se me va la pantalla a veces, entonces me quedo a media pregunta.
Bueno, tendría que hacer el cálculo. Ese es un indicador que ahora mismo no lo tengo delante. Pues me puede contactar por correo y le doy una estimación, porque ahora mismo no lo sé. Vale, de acuerdo. Bueno, pues esa era la última pregunta. Ya no tenemos más preguntas de momento, así que este ha sido por hoy la finalidad del programa. No sé si queréis añadir algo más, alguno de vosotros. No, nada. Parte no. ¿No? Vale, No, perfecto. agradeceros que nos hayáis invitado, nada más. Realmente. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias a los tres, de verdad, por colaborar en estas jornadas y exponer los proyectos que tenéis ahora entre manos y que, bueno, a mí me han dejado algunos con la boca abierta, la verdad. Y nada, agradecer sobre todo a los asistentes que hayáis vuelto a coincidir con nosotros hoy y recordaros que tenemos el cuestionario de satisfacción que os mandaré después, por favor, rellenadlo. Y os esperamos mañana a la misma hora, de 12 a 2. ¿De acuerdo? Os mandaré el enlace mañana a las 10, como todos los días, para que podáis conectaros. Y sin más, pues hasta mañana y muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego.